tema ya se lo dije, hermano. Es cuando uno ora y ayuna. Cuando uno ora y ayuna. Y si va conmigo a esa palabra maravillosa en Hechos, capítulo 10. Hoy estamos en los Hechos. Aleluya. Wonder why. You know, Acts of the Apostles. And the Lord is teaching us through this book of Acts, which is deeds, you know, whatever they did. Wonder why. Este es el libro de los Hechos, hermano. Y es los Hechos de los Apóstoles. Y cuando el Señor nos mete en un libro como este, desde temprano, la pregunta es, bueno, ¿qué tendrá el Señor, hermano? Porque es lo que los apóstoles hicieron. ¿Será que el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo? Yo creo que sí. Especialmente cuando uno ve, hermano, lo que ocurre cuando uno ora y ayuna. En anticipo, hermano, a este próximo fin de semana, que va a ser ayuno congregacional, donde nos vamos a quedar en el santuario de viernes a domingo, buscando el rostro de Dios en humillación. Es un ayuno de humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Y en el capítulo 10, hermano, verso 1, ¿está conmigo? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, leo en el nombre de Jesús, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacías muchas limosnas al pueblo. Oiga esta frase, hermano, final del capítulo 2. Y oraba a Dios siempre. Se pueden sentar. Y oraba a Dios siempre. Lo interesante de este asunto, hermano, y voy a entrar de lleno ya, déjeme explicarle el título antes de pasar ahí. Y saludos a nuestros hermanos de Facebook. Mami, bendición, estamos bien, no te llamé ayer, pero te llamo hoy. Amén, gracias a Dios por los medios. Este título de cuando uno ora se puede interpretar de dos maneras, porque yo pude haberlo titulado cuando alguien ora, y alguien es una persona, pero no, el título tiene un significado adrede, es a propósito, cuando uno ora, porque usted lo puede ver de la manera que sea, cuando una persona ora, y que el mensaje se va a basar en eso, cuando una persona ora. Pero cuando uno dice cuando uno ora, usted sabe que eso también se puede ver desde el punto de vista de cuando uno dice cuando uno, que es lo mismo que decir cuando yo. Y tiene esos dos significados el título. No es solamente el hecho de que sea una sola persona, sino de que esa persona soy yo. Y ese es el punto, hermano, a donde queremos llegar, o donde el Señor nos quiere llevar a nosotros. Porque en las últimas semanas, hermano, Dios nos ha majado lo que es, hermano, el poder de la oración. Para que nosotros lo veamos como algo, hermano, que no es una carga, ni tampoco es un acto de devoción de aquellos que han alcanzado cierto nivel, sino que eso es parte, hermano, del que quiere acercarse a Dios. Escúcheme bien, lo conozca o no. Porque el que conoce a Dios, hermano, sabe que la oración tiene que ser parte de su vida, pero el que no conoce a Dios, pero le quiere conocer, hermano, lo primero que hace es que le habla también. Y el que habla con Dios está orando.
¿Cuánta gente no se ha salvado por un Dios mío, ayúdame? ¿Cuánta gente no se ha salvado, hermano, porque en un momento de desesperación le han dicho al Señor, Señor, si tú eres real? Y usted sabe qué Dios hace, hermano. Le revela su realidad. Por lo tanto, la oración, hermano, es aquello que enlaza al hombre con Dios, aún en la peor de sus condiciones. Por lo tanto, para nosotros los creyentes, y si no somos creyentes, hermano, hoy es el día de que ore el que quiera orar. Que Dios está ahí a la puerta, hermano. Lo que está haciendo es esperando que uno abra la boca y le diga, Señor, aquí estoy. Y usted sabe lo que va a decir el Señor, te estaba esperando. Porque antes de que tú llegaras, yo estaba aquí. Y el que te trajo fui yo. Pero entonces vamos a ver, hermano, para simplificar todavía más este asunto. Pero a la misma vez darle, hermanos, una expresión de poder todavía mayor. Lo que encierra el que uno ore. Lo que pasa cuando uno ora, y especialmente si ese uno soy yo, y lo vamos a ver en la vida de dos personas. Aquí, cuando comienza el capítulo 10 del libro de los Hechos, me fascina ese capítulo, hermano, igual que todos los demás. Comienza hablando de este hombre que no es judío. Él es un centurión. Un centurión era un empleado del gobierno romano, del ejército. Eran gente de renombre. Si era centurión, tenía una posición donde 100 soldados estaban bajo su orden, bajo su comando. Pero dice algo de este hombre en particular, hermano. Y es que dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. Y es raro escuchar que un centurión tuviera las cualidades que tiene este hombre. Porque dice el verso 2, comienza diciendo, piadoso y temeroso de Dios. Pero escúcheme bien, hermano, que hay algo importante aquí, que dice con toda su casa. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Esta mañana aquí yo llegué cuando se estaban haciendo las oraciones y en particular se estaba hablando, o Efraín era el que estaba hablando, y decía que con amor, acercándonos a nosotros, a los queridos, con amor, vamos a lograr una respuesta que no se puede lograr de otra manera. O sea, que es la blanda respuesta, calma la ira, el principio bíblico. Que es con amor que se hacen las cosas. No es lo mismo uno acercarse, por ejemplo, y que le digan, y esto cualquier semejanza no es pura coincidencia. ¿Sí? Recoge la ropa. Ponla en el hamper. ¿Por qué siempre la dejas tirada? Yo no sé si es algo femenino, hermano, pero las damas tienen una tendencia a vivir en la eternidad. Si viven en la eternidad, yo creo que están más cerca de Dios, hermanos, porque para ellas todo es siempre o nunca. ¿Es tú siempre o tú nunca? Cuando aquí dice que este varón era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, hermano, quiere decir que el testimonio personal de este hombre con los suyos era tal que solamente ver la conducta de ese hombre, sabiendo que es un soldado romano, se ganó, hermano, a todos los suyos para servirle al todopoderoso Dios. Porque él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Eso es un ejemplo digno de admirar, hermano. Pero también le quiero decir algo, porque en este pasaje de la Escritura del capítulo 10, y esto es un paréntesis que estoy haciendo, hermano.
vemos cómo más adelante ocurre un evento como el que ocurrió en el aposento alto, donde el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre todos. Y quisiera aclarar un punto, hermano, porque Dios puede bautizar con el Espíritu Santo a cualquiera en cualquier momento. Hay gente que se han convertido, hermano, y al momento de la conversión el Señor los llena del Espíritu Santo. Pero hay gente que pasan 3 años, hermano, y a los 3 años es que son llenos del Espíritu Santo. Y otros pasan 10 años. Aquí estamos viendo un caso, hermano, donde todos son llenos del Espíritu Santo, pero escúcheme bien, ya eran todos creyentes. Todos eran piadosos. Todos eran temerosos de Dios. Y eso no ocurrió de la noche a la mañana. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que nosotros necesitamos también procurar, porque cuando usted es piadoso y temeroso de Dios, usted sabe lo que hay en su corazón, hermano, el deseo de Dios. Y cuando usted lo que desea es a Dios con esa intensidad, ese deseo Dios lo va a cumplir. Porque hay gente que se frustra. Vemos muchos cristianos que nos frustramos. No, porque yo llevo pidiendo qué sé yo cuánto tiempo. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Porque si ese es el anhelo de tu corazón y es lo único que tú quieres de verdad de parte del Señor, esto es lo que yo quiero, yo te necesito a ti, Dios le va a llenar de su Espíritu Santo, hermano. Le anticipo eso porque cuando uno lee el capítulo 10 parece que todo ocurrió en 15 minutos. Sí, allí llegó Pedro, predicó y todo el mundo fue lleno del Espíritu Santo. No, hermano, ya había una devoción, ya había una piedad, ya había un amor a Dios, ya había, hermano, ese temor maravilloso al Todopoderoso. Ya había una vida dedicada, hermano, al servicio del Señor, para que entonces ocurriera ese gran evento que vamos a ver que ocurrió. Pero el tema es cuando uno ora y ayuna. Dice, seguimos leyendo en el capítulo 2, que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Hacías muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermano, si alguien vive así, es que Dios se le va a revelar. O sea, cuando uno vive de esa manera, usted puede estar seguro que de la presencia del Señor algo va a venir. Este vio claramente, verso 3, en una visión, como a la hora 9 del día. Eso viene siendo, hermano, como a las 3 de la tarde. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿usted se imagina eso, hermano? Está el hombre orando. Son las 3 de la tarde. La escritura dice que él oraba a Dios siempre. Pero parece que era esto uno de esos momentos donde él lo que estaba era metidito ahí, hermano, en su lugar en particular, allá en su casa, en la presencia del Señor. Y de momento se mete un ángel ahí donde él está, hermano, y le dice, Cornelio. Yo solo me imagino la voz, hermano, porque él dice que lo estaba viendo. Él va viendo el ángel que entra, pero no solamente entra el ángel, sino que lo llama por su nombre. Nosotros queremos tener, hermano, experiencias con Dios. Ver visiones, hermano. Tener sueños divinos, hermano. Pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo mismo que estaba haciendo este hombre, porque usted está viendo aquí lo que hace la oración de uno. Es uno orando. Y porque ese uno está orando y es temeroso de Dios y es piadoso, que dice que vive para Dios, hermano, entonces del cielo Dios le envía una respuesta, hermano, y una respuesta que se puede ver y que se puede oír. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, hermanos, tener una experiencia como esa? Entonces lo que hay que hacer es lo que este estaba haciendo. ¿Qué dice la escritura que estaba haciendo? Era ahí, hermano, orando. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¡Uy! Qué cosa maravillosa, hermano. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y del verso 6 al 8 dice que eso mismo fue, reunió la gente, le dijo lo que había pasado. Vaya conmigo al verso 8. Perdón, al verso 9. Al día siguiente. Aquí hay uno que está orando, hermano.
haciendo lo que acostumbraba a hacer, buscar el rostro de Dios. Oiga, y se le aparece un ángel y le trae ese mensaje. Lo llama por su nombre y le dice, esto es lo que vas a hacer. Y en el verso 9 comienza otro incidente. Al día siguiente, mientras ellos iban, eran los siervos de Cornelio, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, que está en otro lado, hermano, subió a la azotea. ¿Para qué, hermano? Para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Déjeme hacerle una pregunta. Él subió a orar. Mientras está en ese asunto, tuvo gran hambre y quiso comer. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que estaba en ayuno, porque si no, el hambre no hubiera sido tan grande como para mencionarla. No fue que él se desayunó en Cracker Barrel y después se fue a orar, hermano, o en Village Inn, o en Denny's, que sirven mucho. Porque él sintió un gran hambre, hermano. Y recuerde, hermano, que Pedro es de los cercanos, de los más cercanos a Jesús. Y si uno aprendió a buscar a Dios, hermanos, como de verdad Dios se le busca, ese fue Pedro, porque él vio y vivió el ejemplo del maestro, que se levantaba, hermanos, bien temprano, antes que el sol saliera, a orar, que ayunaba, que buscaba el rostro de Dios. Jesucristo, hermano, el Hijo de Dios, hacía esto. Y ciertamente el mismo Señor decía que las cosas que él hacía eran como ejemplo para que nosotros le imitásemos. Y Pedro aprendió a imitar a su Señor. Pero mire lo que está pasando aquí, hermano. Tuvo gran hambre, quiso comer mientras le preparaban algo. Hermano, el hombre está orando. Y usted sabe qué pasó. Le sobrevino un éxtasis. Y un éxtasis, hermano, es cuando usted pasa a otra dimensión. Cuando usted tiene un éxtasis, usted se desconectó, hermano, de la carne y del mundo. Y usted está metido en la dimensión del mundo espiritual. Ahí usted ve, oye y siente cosas que son más reales, hermano, que lo que usted puede ver, oír, oler, gustar o sentir con los sentidos naturales, hermano. En un éxtasis, usted está en el mundo sobrenatural. Pero usted sabe qué, hermano, ¿cómo pasó? ¿Qué estaba haciendo él? Orando. ¿Era que había una crisis? ¿O era porque habían surgido problemas? De la manera que se menciona aquí, hermano, estamos viendo claramente en los dos casos que esta gente estaban haciendo lo que acostumbraban a hacer, que cotidianamente. De Cornelio no se dice que era que él tenía un problema terrible y como llegó ese problema, entonces él fue a la presencia del Señor y se humilló para ver si Dios le podía ayudar en ese caso. Eso no es lo que dice ahí, es todo lo contrario, hermano. Lo que dice es que este hombre estaba acostumbrado a hacer eso. Esto es lo que él hacía siempre. Cuando está hablando de Pedro, no dice que es que lo estaban persiguiendo para matarlo, ni que había una crisis, ni que se levantó el enemigo, ni que aquello otro, hermano. Oiga, ya la gente había visto un cojo levantarse cuando Pedro lo jaló por la mano y quedó derechito. En el capítulo 3. Ya la gente había escuchado a Pedro predicar en la autoridad del Espíritu Santo y verse convertir 3,000 personas, hermano, de una sola vez. Él estaba haciendo lo que acostumbraba a hacer. Entonces, ¿qué nos sugiere eso a nosotros, hermano? Que debemos hacer lo mismo si queremos tener las mismas experiencias. Porque el asunto aquí es lo que está pasando, hermano.
cuando uno ora. Pero recuerde bien que estamos entrando al punto también de que este estaba ayunando, aunque Cornelio, ¿qué? Vaya conmigo un poco más adelante. Porque aquí lo que pasa ahora, hermano, es que llegan estos hombres. Perdón. Tuvo hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de 4 puntas era bajado a la tierra. Yo no sé si usted ha tenido visiones aquí, hermano. Mi primera visión en una ocasión fue precisamente orando. Y yo veo, hermano, que me estoy saliendo del mundo. Voy como volando. Yo me imagino que era algo semejante al rapto. Porque yo veo que yo voy subiendo. Yo veo que salgo de la atmósfera de la tierra. Y yo estaba recién convertido. Salgo de la atmósfera. Ya estoy, hermano, en el espacio. Oiga, pero cuando voy por el espacio, de momento, era como un manto negro. Me hizo ¡pam! Y me cubrió. Y de la impresión, hermano, hice así. Y usted sabe qué pasó. Se me fue la visión. Pero que aprendí desde ese día. Yo dije, esto a mí no me vuelve a pasar. Que me arrope lo que quiera, puede tener clavos y espinas. Y yo me voy a quedar ahí con mis ojitos abiertos. Porque yo quiero saber qué es lo que hay después de esto. Y eso es una recomendación también, hermano. Dios mete a uno en este tipo de experiencia. Usted puede tener visiones, hermano, con los ojos cerrados. Usted puede tener sus ojos cerrados y ver, hermano, como si estuvieran pasando en una película delante de sus ojos. Igual que la puede tener con los ojos abiertos, hermano. Y estas cosas son para nosotros en este tiempo, hermano. Dios está dando sueños, Dios está dando visiones, Dios se le está revelando a la gente, hermano. El Señor está apareciendo y enviando a sus ángeles, como dice aquí en este libro. Este tiempo, hermano, como están las cosas, demanda este tipo de experiencia para nosotros, hermanos, porque si no, lo que va a venir es un decaimiento terrible. Pero para que esto pase, hay que hacer lo que esa gente estaban haciendo. Que como parte de su vida cotidiana, hermano, lo que había era una comunicación con Dios, comunión con Dios. Esta gente oraba. Y en sus oraciones, hermanos, muchas veces estaba metido también, como en el caso en este caso con Pedro, el ayuno. Nosotros le huimos a estas cosas, hermano. Uno dice ayunar y ya uno le duele algo sin haber empezado a ayunar. Ayunar no es pasar hambre, hermano. Ayunar es meterse dentro de la presencia del Señor, negándole el gusto a la carne para que el espíritu suyo, hermano, se sacie, se llene, para que el espíritu coma y se fortalezca, hermano. Entonces vale la pena. Y si viene acompañado de experiencias como esta, hermano, todavía más. Pero usted sabe que esto tiene que ser cotidiano. Esto tiene que ser todo el tiempo. Por eso es que la Escritura dice orar como sin cesar. Y ya nosotros vimos que eso es posible, hermano. Y aquí lo estamos viendo también. Él tuvo esta visión. Oiga, hermano, y la visión era, ya ustedes lo saben, no le voy a leer la historia porque quiero llegar al punto. Estamos hablando ahora de Pedro. Llega esta gente y lo visitan y le dicen, mira, ya el Cornelio, nuestro Señor, el centurión, que es un hombre piadoso, temeroso de Dios, tuvo una experiencia. Un ángel le dijo que viniéramos aquí y te llamáramos a ti para que entonces tú le digas lo que él tiene que hacer. Pedro ya había tenido esta experiencia donde en ese lienzo que bajaba, dice que había toda clase de animales, de reptiles, de cuadrúpedos. Y oye una voz del cielo que le dice, mata y come. Y como él lo que vio ahí fue una lista de los animales inmundos que aparecen en el Antiguo Testamento, él le dice al Señor, Señor, jamás nada inmundo ha pasado por mi boca. La misma voz le responde, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y dice que tiene esta experiencia 3 veces y el lienzo se subió. Mientras eso está pasando, llegan estos hombres que le dicen eso. Le dicen, nuestro señor Cornelio te manda a buscar. Y Pedro entendió. Y dijo, pues vamos. Y llegan allá a casa de Cornelio, hermano. Y si va conmigo entonces al verso 29. Pedro ya estaba hablando y explicando que él estaba allí. Porque él se lo dijo a Cornelio. Le dijo, tú sabes lo que es para nosotros, cuán desagradable, es hasta pecaminoso para nosotros. Nosotros nos ensuciamos
si nos juntamos con gente que no sean judíos. Eso nosotros no lo hacemos, pero a mí Dios me ha mostrado que Él no hace acepción de personas. ¿Tú sabes qué quiere decir eso, iglesia? Que el Señor está dispuesto para hacer esto con todos y con cada uno de nosotros. Aquí todo el mundo tiene pedigrí, si es una palabra buena. Si no, aquí todo el mundo tiene su historia, hermano. Aquí todo el mundo tiene una historia triste que contar. Y esas historias tristes, hermano, cuando nos acompañan durante toda nuestra vida, lo que hacen es que opacan lo que somos nosotros como personas. Y muchas deficiencias de nuestro carácter, muchas formas de nosotros tratar con otros, de hablar, de expresarnos, de comportarnos y demás. Y muchas que parecen buenas, no son solamente el disfraz, hermano, de ese peso, de esa carga, de esa lucha, de esa historia que uno lleva adentro. Sin embargo, aquí dice que Dios no hace acepción de personas. Y como se lo reveló Dios a Pedro, fue enseñándole toda clase de animales que para un judío, un hijo de Dios, eran inmundas. Eso no se come, eso no se lleva a la boca, eso es inmundo. Y el Señor le está diciendo, no, eso yo lo santifiqué, no lo llames tú inmundo. Y entienda que esto es en términos espirituales. No se vaya ahora a comer morcillas porque el Señor la santificó. Reprenda al diablo que la sangre no se come. No, que hay morcilleros, hermano. Hay gente que lo que sienten es una cosa por las morcillas que yo digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? No. Sí. No, la Biblia dice mata y come. El Señor dijo que eso está. No, reprenda al diablo. Eso es carnalidad, eso no es espiritualidad. Que estamos hablando del trato de Dios con nosotros. Amén, hermano. Y hay mandamientos, hermanos, que se repiten en el Nuevo Testamento por su suma importancia. Uno de ellos, el comer sangre. Hoy no vamos a estar hablando de eso, pero se lo digo ya de antemano. Cosa de que nosotros nos mantengamos limpios, hermanos, para Dios. Amén. Oiga, llega ya y le hace la pregunta a Pedro a Cornelio. Así que te pregunto, ya que estamos claros de que yo estoy aquí porque Dios se me reveló. Y se me reveló porque yo estaba orando y estaba ayunando. Y este es el punto, hermano, que para nosotros tener una experiencia como esta, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que esta gente hicieron, porque por el ayuno de uno, hermano, hubo un éxtasis. Por la oración de uno llegó una experiencia sobrenatural y una visión celestial con voces que le hablaban. ¿Quién de nosotros no quiere algo así? Si usted no lo quiere es porque usted está conforme con lo que está viviendo. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Hermano, yo lo que quisiera nada, yo me conformo, hermano. Yo no tengo que ver ni el dedo. Yo lo que tengo que ver la punta de la uña del Señor que me toque. Es más, con verla nada más yo tengo, hermano, ni que me toque. Pero si me toca, con eso yo tengo para el resto de mi vida. Yo no necesito más nada. Y entonces estas experiencias, hermanos, son para nosotros igual que para ellos. Oiga, si Dios lo hizo con un centurión, si Dios lo hizo con uno que en aquel tiempo no era parte del pueblo de Dios, pero que tenía lo que hacía falta, hermano, que era piadoso y temeroso de Dios y oraba a Dios siempre, ¿no lo hará el Señor con nosotros, hermano? Claro que sí. Porque eso es lo que estamos buscando. Cuando nos metamos en ayuno este fin de semana, nosotros lo que queremos, hermano, es experiencia con Dios. Que fortalezca nuestra fe. Que fortalezca nuestro espíritu. Y está aquí, ¿por qué causa? Estoy en el verso 29 al final. Le pregunta a Pedro, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, oiga qué interesante, hermano. Hace 4 días que a esta hora yo estaba. Mire lo que dice ahí, hermano. Allá decía que él oraba a Dios como siempre. Pero usted sabe con qué él pisaba, hermano, esa oración. Con ayuno, porque dice aquí que hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas
Y no menciona la oración. Pero estaba él orando, hermano. Por supuesto, porque antes dice que eso era lo que estaba haciendo. Antes no menciona el ayuno, pero menciona la oración. Y ahora él menciona el ayuno sin mencionar la oración, porque es obvio, hermano, que una cosa va tomada de la mano de la otra. ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros de ahora en adelante? Yo no tengo que esperar el fin de semana que viene para orar y ayunar, hermano. Nosotros lo que tenemos que hacer esto es nuestra experiencia cotidiana, hermano. Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios como esta gente la vio. Porque usted sabe que ya tuvieron, solamente porque uno estaba en ayuna, Dios le envió un ángel. Solamente porque otro estaba orando y en ayuna y entregó porque el hambre no la aguantaba ya, hermano. Dice que en lo que esperaba la comida, dice, bueno, vea, por lo menos estoy tranquilo que ya viene la comida por ahí, porque de verdad que estos gruñidos no hay quien los aguante. Señor, ten misericordia. Y allá se metió en un éxtasis, porque estaba en la presencia del Señor, hermano. Vea lo natural de esto, hermano. Nosotros complicamos el asunto tanto y lo solemnizamos tanto que hasta lo alejamos de nosotros cuando estamos hablando de la oración. Y eso es algo que hemos estado viendo todos estos días, hermano. Lo que hay que hacer es abrir la boca y hablar con Dios. Viene el tentador, como suele venir. ¿Y a quién no lo tienta el diablo, hermano? Viene el tentador. Usted sabe lo que usted tiene que hacer para orar en ese momento. Si usted no tiene fuerza, usted dice, Dios mío, ayúdame. Usted sabe qué está haciendo, hermano, en ese momento. Usted está orando. Usted le está pidiendo al único que de verdad lo puede ayudar que lo ayude. ¿Oirá Dios esa oración, hermano? Por supuesto que la oye. Lo que hay que hacer es hacerlo. Ahora oiga bien, hermano, que aquí está Cornelio contando su experiencia. Yo estaba en ayuna. Y a la hora novena, escuche bien, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Ahí lo está contando, hermano. Pedro no conoce a este hombre y este hombre no conoce a Pedro. Y él dice, Dios me envió un ángel que me dio los detalles específicos. Hay uno que se llama Pedro. Está en casa ahora mismo de un tal Simón el curtidor, que está a la orilla del mar. O sea, no te puedes equivocar. Esto no es el Sisai. Como en Puerto Rico, Alina y yo fuimos a un sitio, hermano, y de momento preguntamos por un lugar y vieron allí en el Sisai a la derecha. Hermano, nos tomó yo no sé cuánto, 15, 20 minutos llegar a qué era el Sisai. Y es que hay un restaurante allí, ustedes como somos los boricuas, ¿verdad, hermano? Que los nombres los cambiamos y nos gusta mucho el inglés, pero no lo sabemos pronunciar. Seaside. The Seaside. Porque me dijo Sisai, hermano. Pues yo vi que será el Sisai. Y busca el Sisai, y busca el Sisai. Pero cuando Dios envía a su mensajero, hermano, eso no ocurre, no hay duda. Aquí Pedro sabe que este hombre tuvo un encuentro con Dios y que Dios le respondió, hermano, y que fue Dios el que lo envió, le dijo que enviara a su siervo, y fue Dios el que lo trajo donde él. Ya Pedro está tranquilo, hermano, y dice, no, después de esto, olvídate que es Dios el que está metido en el asunto. Y usted sabe que lo único que estaba pasando, que Pedro estaba orando por su lado y Cornelio estaba orando por el suyo. Nada más, hermano, para que se conjugara en los cielos toda esta gloria que estamos viendo hasta ahora. Oiga bien, hermano. Entonces, en el verso 33, dice, así que luego envié por ti y has hecho bien en venir. Escuche esto, iglesia. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Este es Cornelio hablando. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Él habló no solamente de sí. Mire lo que es el resultado de esta oración. Vino la experiencia. Él compartió la experiencia con los suyos y usted sabe que ya dice la Escritura que toda su casa había creído por el testimonio de ese varón.
Y en ese momento, después que Cornelio le dice a los suyos, Dios me envió un ángel para darme instrucciones para que venga donde nosotros, uno que nos va a decir lo que tenemos que hacer para agradar todavía más a ese Dios que nos ama a nosotros. Esa gente, hermanos, se unieron todos. Y cuando Pedro llegó, todos estaban allí y todos estaban delante de la presencia de Dios. Eso no es algo meramente físico. Es lo que está diciendo. Todo el mundo allí estaba en el mismo pensamiento. Todo el mundo estaba sintiendo lo mismo. Todo el mundo estaba esperando lo mismo. Que Dios les hablara. Algo tiene que pasar, hermano. ¿Y usted sabe con qué comenzó? ¿Con qué se comenzó la conversión de la familia? Luego de sus servidores, sus empleados, sus soldados. Comenzó con uno orando. Y mire cómo va alcanzando. No solamente va alcanzando cada vez más y más aquello que nosotros queremos que Dios alcance. No solamente lo va alcanzando cada vez más y más. Comenzó conmigo. Pero esto se va regando. Porque es el poder de Dios. Es la presencia de Dios. Es el Espíritu de Dios operando. Ya yo no estoy haciendo fuerza. Yo lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer. Pedirle al que tiene la fuerza que salga a mi favor. Él lo que hacía era que oraba todos los días. Ayunaba delante del Señor. Y allá el Señor salía a hacer lo que Cornelio no podía hacer. Nosotros no podemos convertir a nadie. A la gente la convierte Dios. Pero Dios convierte a la gente cuando nosotros oramos, intercedemos y rogamos por ellos para que el Señor lo haga. Y cuando se ve el testimonio en la vida del creyente, Dios hace lo que tiene que hacer, lo que Él quiere hacer. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Aquí estamos todos, delante de la presencia de Dios. No, mi hermano, es que eso es para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahora quiero que viva la historia conmigo. Yo voy a estar leyendo, pero usted va a estar haciendo la película. Vaya haciendo la película. Escuche y haga la película. Para hacer la película, lo único que uno tiene que hacer, hermano, es leer la palabra poniendo el sentido. Nehemías 8:8. De modo que entendamos la lectura. Si usted lo entiende, a usted se le va a meter lo mismo que se le metió a esa gente por dentro, se le va a meter a usted por dentro. Y nosotros vamos a ser transformados, hermano, en nuestra conducta en cuanto a lo de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, el que hace lo que tiene que hacer, lo recto. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de quién, hermano. De todos. Vosotros sabéis. Esta gente había escuchado de Jesús, hermano. Esta gente eran temerosos de Dios. Ellos habían escuchado la historia de Jesús. ¿Sabe lo que le faltaba, hermano? El último consejo, ese. Decir, no, ahora las cosas son así. El temor de Dios estaba ahí. El amor de Dios, hermano, estaba ahí. Lo único que le faltaba era conocimiento. Y Dios le envió a Pedro para que ese conocimiento entrara dentro de ellos. Vosotros sabéis, verso 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea que esta gente sabían desde Juan hasta lo que había pasado con Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quién? A todos los oprimidos. ¿Por quién? ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ustedes saben quién es Jesús y lo que él hizo. Oiga esto, hermano, qué cosa maravillosa. Y nosotros, está hablando Pedro ahora de decir, ¿por qué yo estoy aquí? Ustedes me hicieron venir por esto, yo estoy aquí por esto. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo,
sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y él dice eso porque con él había más gente. Pedro no fue solo, él fue con otros. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. ¿Qué, hermano? ¿Cuál es el mensaje? Que él, ¿quién es él? Jesucristo, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos. De esto dan testimonio todos los profetas. ¿Cuál es el testimonio? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Cómo? Por su nombre, el nombre de Jesucristo. Oiga, hermano, ahora déjeme decirle algo porque ahora viene el clímax de la historia. Pero déjeme decirle algo hasta aquí. Yo cronometré el mensaje. Yo lo leí y le di al cronómetro en el teléfono. Clic. Cuando Pedro empezó a hablar y empecé a leerlo, hermanos, como si lo estuviera predicando. Porque ahora hice pausas para explicar. Y lo que me tomó fue en 2 minutos. Me tomó 1 minuto 27 segundos. Leer el mensaje bien leído, no volando, bien leído, de tal manera como si yo hubiera estado hablando con Cornelio y su gente. Y hasta donde Pedro terminó, fue solamente 1 minuto, menos de minuto y medio, 1 minuto 27 segundos, hermano. Cuando uno ora y ayuna y Dios entonces Dios le pone palabra, hermano. Esa palabra, sea corta o sea larga, viene acompañada del poder de Dios. Porque el hombre lo que llevaba hablando, si lo dijo como yo, era menos de 2 minutos. A mí me tomó 1 minuto 27 segundos decir las mismas palabras. Y vaya conmigo al verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ¿quiénes, hermano? Todos los que oían el discurso, hermano, todos los que oían el discurso. ¿Usted sabe por qué? Porque todos estaban allí, delante de la presencia del Señor, para oír lo que el Señor le había dicho a Pedro que les dijera a ellos. Cada corazón estaba preparado para recibir, hermano, y todos, hermano, fueron llenos del Espíritu Santo. Oiga. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hizo la película, hermano. El hombre está hablando. No ha hablado 1 minuto y medio cuando sin hacer llamado, sin hacer oración por ninguno, sin preguntar nada, sin terminar de predicar, hermano, el Espíritu Santo de Dios descendió sobre todos los que estaban allí presentes. Ya esto elevó el asunto, hermano, a otro nivel. Porque lo que pasó ahí, y ese es el mensaje de hoy, lo que pasó ahí es el resultado de lo que comenzó con uno orando. Uno estaba orando como acostumbraba a orar. Y el Señor se agradó de lo que ese estaba haciendo. Sabemos por el testimonio de Cornelio mismo que estaba en ayunas,
que ya eran las 3 de la tarde. Dios es tan bueno, hermano. Porque a veces cuando uno llega a las 3, lo digo por experiencia, el rugido, hermano. Usted sabe que Satanás anda como león rugiente, ¿verdad, hermano? Pero a veces el estómago anda así también, hermano. Anda como león rugiente. Y uno sabe que ese día el ayuno era, digamos, de 6 a 6. Pero a las 3, hermano, el rugido ya es casi ensordecedor. A esa hora el Señor, hermano, visitó a Cornelio porque se agradó de él. Y lo que fue un acto cotidiano, hermano, algo que él acostumbraba a hacer, era de corazón, hermano, porque él era piadoso, era recto delante del Señor. Lo que comenzó como un día más, haciendo lo que él quería hacer, orar delante de la presencia del Señor, se convirtió en una experiencia milagrosa. Porque usted sabe que, imagínese solamente que cuando él le dijo a Pedro hace 4 días, usted se imagina cómo estuvo ese hombre y esa gente esos 4 días, hermano. Es que Dios me visitó. Entonces no es desespero, es toda la cosa, es todo lo contrario, es expectación. Porque entonces su oración cotidiana produjo una respuesta divina sobrenatural. Pero ya desde ese momento, hermano, al día siguiente, usted sabe cómo estaban esa gente. Yo estoy seguro que no era Cornelio el que estaba orando solo. Él mandó a la gente, hizo lo que iba a hacer. Vayan y busquen a Pedro. Y el resto los reunió y dijo, ¿usted sabe lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a orar porque yo quiero saber lo que Dios nos tiene que decir. Y esa gente, hermano, yo me imagino que se metieron en esa devoción gloriosa hasta el punto de que cuando Pedro llegó, esos corazones, esas mentes, esos cuerpos, hermano, estaban preparados para recibir lo que fuera de parte del Señor. Y usted sabe que ellos no sabían lo que Dios les iba a dar. Esa gente recibieron más de lo que jamás hubieran pensado. A lo mejor en la mente de ellos, hermanos, por ignorancia o lo que fuera, a lo mejor Dios nos manda ahora que igual que los judíos, nosotros celebremos las fiestas y hagamos las peregrinaciones y toda esa cosa. Y eso no fue lo que Dios hizo. Eso es ceremonia, hermano. Eso viene y se va y no hace nada. Usted disfruta el momento, pero después pasó y se acabó. Pero cuando llega el Espíritu Santo, hermano, y viene con ese poder y viene con esa cosa que llena de autoridad al creyente, porque desde ese momento en adelante ya no eran solamente los discípulos los que estaban regando el evangelio de Jesucristo. Ahora Cornelio y su casa completo estaban llenos del poder de Dios, hermanos, para seguir haciendo el trabajo de Dios. Pero en el poder, en esa autoridad, en esa presencia del Espíritu Santo, todo comenzó con la oración de uno. Cotidiana. Que Elisa, tú te metes aquí, vamos a orar. Tú te imaginas que te visite el ángel. Si no caes muerta ahí mismo, va a tener un testimonio terrible que compartir con nosotros. Una cosa les recuerdo, hermano, y vuelvo y les recuerdo, porque el diablo es tan puerco, hermano, que le trae a uno pensamientos a la mente como por ejemplo, yo llevo tanto tiempo. Si usted se deja llevar por ese pensamiento, llaman a Olga, hubiera dejado de orar por sus hijos. Usted ha dejado de orar por sus hijos, hermana. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios es fiel. Y la promesa de salvación de Dios por la oración de su mamá alcanza a esos muchachos donde quiera que estén y como quiera que estén. Y nosotros estamos esperando ver el milagro. Y yo vi a ese hijo suyo el otro día solamente leer la palabra y a mí yo sentía a Dios en mí. Hermano, el diablo viene. No, pero yo llevo tanto tiempo. Y no pasa nada. ¿Cómo? ¿Usted sabe cuál fue la primera palabra del ángel después que le dijo a Cornelio, Cornelio, tus oraciones han sido oídas por Dios allá en el cielo? Déjeme decirle algo, hermano. Si usted no lo sabe, y en Apocalipsis lo puede ver. Hay 2 pasajes donde aparece. Cuando Dios oye la oración, no solamente se queda en el hecho de que la escuché y ya, que es lo que el diablo nos quiere hacer creer. Él las atesora
Porque dice la Escritura que allá arriba en la gloria hay unos envases de oro donde nuestras oraciones, las oraciones de los santos, hermanos, van a parar ahí. Y en un momento dado, Dios da la orden. Y usted sabe lo que hacen los ángeles. Toman esa oración, hermano, y se la echan al fuego del altar. Cuando esa oración suya, hermano, que está en la presencia del Señor, está haciendo su turno, pero es el turno de Dios. Él es el que adjudica cuándo Él va a responder y cómo Él va a responder. Cuando le llega su turno, hermano, le dice al ángel, échala ahí. Que esto es incienso de olor grato para mí, hermano. Y eso entonces llega hasta la nariz de Dios, hermano. Sale el poder de Dios con la respuesta que usted espera. De nosotros no se pierde, hermano, una palabra de las que Dios oye. ¿Sabe lo que se pierde, hermano? Lo que Él no oye. Por eso nos conviene a nosotros aprender de esta experiencia, hermano. Porque estamos viendo que había un hombre orando. Pedro ya sabía lo que tenía que hacer, hermano. Había un Pedro orando por allá y Dios le da un éxtasis y una experiencia, una visión. Y había otro acá que estaba orando, como acostumbraba hacerlo, delante del Señor. Queremos experiencia, hermano. Queremos milagros. Queremos ver a Dios obrar. Oiga, lo que tenemos que hacer es lo que esta gente hizo. Y usted sabe que este lugar existe. Si yo le fuera a poner otro nombre a este lugar, en vez de iglesia o lo que fuera, una sola palabra nada más, yo le pondría allá afuera oportunidad. Ese es el nombre que yo le pusiera. Yo le pusiera oportunidad. Y lo dejaba así solamente para que la gente preguntara, porque la pregunta es como obligada, la curiosidad es inevitable. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de encontrarse con Dios. Nosotros tenemos la oportunidad. Dios está preveyendo la oportunidad. Aquí nadie está preso. Y déjeme decirle algo, hermano, hay presos que tienen más devoción que nosotros, porque como no tienen más nada que hacer, y allá o te vas a la población o te metes en la iglesia. Hay muchos que se meten en la iglesia, hermano, y allí usted sabe que a veces lo hacen por conveniencia, pero allí se encuentran con Dios. Y lo que usted tiene metido allá adentro es gente en ayuno y oración. No hay más nada que hacer, vamos a buscar a Dios, hermano. Y lo que usted tiene es una iglesia poderosa metida dentro de la prisión, hermano, con gente que están pasando por situaciones que ni usted ni yo pasamos, pero están llenitos del Espíritu Santo, hermano. Y lo que hace es buscar a Dios, y porque buscan a Dios, entonces predican al Señor. Y la gente se sigue convirtiendo allá adentro por la administración de ellos. Aquí nosotros todavía tenemos oportunidad. Hay un lugar de adoración. Hay un santuario. Hay un altar. Hermano, lo hay. Despreciarlo, sabiendo nosotros, como sabemos, que en esta sociedad donde nosotros vinimos afuera, cuando uno está afuera, a uno lo asalta de todo. Problemas, situaciones, trabajo, la familia, el bendito teléfono. Tengo que decir bendito porque no podemos maldecir, hermano. Uno aprende a maldecir y después termina maldiciéndose unos a los otros. Hay que bendecir. Bendito teléfono. Y sabemos nosotros que cuando llegamos al santuario, si venimos en una actitud de adoración, esto es reposo, hermano, esto es descanso. Porque desde que uno llega, el Señor le ministra a uno. Esa es mi experiencia. Yo he aprendido a disfrutar, hermano, a descansar en el santuario de Dios. Tenemos oportunidad. Y el Señor nos está ofreciendo ahora no solamente la oportunidad de nosotros hacerlo cotidianamente, porque fue en lo cotidiano donde Dios se le reveló a esta gente, hermano. Mire qué cosa. Pero todavía tenemos más oportunidad, hermano,
cuando podemos llegar a un lugar como este, e igual que Cornelio y su casa, todos, hermano, estar esperando qué es lo que Dios va a decir y qué es lo que Dios va a hacer. ¿Usted sabe lo que es eso? Qué privilegio grande, qué oportunidad maravillosa para nosotros haciendo eso que tenemos que hacer. Tener las experiencias que esa gente tuvieron. Los ángeles siguen apareciendo. Dios sigue hablando en voz audible o metido en la cabeza o hablando aquí en el corazón que usted sabe que es Dios. Dios se sigue revelando, hermano. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue llenando con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que tiene que haber es la oración de uno. Y que ese uno sea yo. Amén. Vamos a estar de pie, iglesia. Wow. Wow. ¿Sabe que nuestra torpeza es nuestra torpeza, hermano? Lo que atrasa estas cosas que pudiéramos estar viviendo desde hace tiempo. Le voy a dar el mismo ejemplo de Cornelio y su casa. Esa gente no llegaron a esa unidad de un día para otro. Pasó tiempo, hermano, para entrar en esa devoción, ver ese testimonio de Cornelio, la gente seguirse convirtiendo igual que su señor y que su papá. Con los discípulos, peor todavía, hermano. Porque para que esa gente fueran llenos del Espíritu Santo, usted sabe lo que tuvo que pasar. 3 años con el Cristo vivo, viéndolo y viviendo con Él, hermano. Verlo crucificar, morir, resucitar, estar 40 días con Él resucitado y 10 días encerrados en un lugar unánime juntos. Entonces descendió el Espíritu Santo. O sea, no estamos hablando que fue de un día para otro, hermano. Había unos en la iglesia de Éfeso que habían escuchado el mensaje del Señor, eran convertidos también. Le pregunta a Pablo, ¿y ustedes el día que se convirtieron recibieron el Espíritu Santo? Y yo, nuestra torpeza, hermano. Bueno, nosotros no sabíamos ni que había Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Cristianos, hermano. ¿Y qué es eso? Nuestra torpeza, hermano. Y solamente se tomó un ratito con Pablo. Pero después, hermano, de una vida como cristianos para recibir esa llenura del Espíritu Santo. Todo lo que hace falta, hermano, es uno orando y ayunando. Si no recibimos eso, hermano, porque esto nosotros lo recibimos, esto es como la salvación, usted lo tiene que recibir. Si yo no lo recibo, ¿usted sabe qué va a pasar? Que no voy a recibir. El que no recibe, no recibe. Sí, porque solamente hay 4 ingredientes en la vida milagrosa en el Señor, que es orar, ayunar, leer la Biblia y congregarse. No hay nada más. Hagamos lo que tenemos que hacer. Si usted necesita fuerza para hacerlo, véngase conmigo aquí al altar que vamos a orar por eso ahora. Si usted lo recibe, amén. Si no, pues no importa, hermano. Es cuestión de decisión, como todo en el Señor. Y apriétese ahí, que vamos a hacer esta oración. Porque usted sabe que, hermano, yo quiero que los ángeles me visiten a mí también y que me hablen. Yo quiero que nosotros estemos juntos, hermano, y descienda esa potencia gloriosa sobre todo. Porque lo que yo quiero para mí, hermano, yo lo quiero para todo el mundo. Yo quiero que el Señor nos visite aquí, que de momento se meta por la cámara allá y toque a los que están mirando el servicio por Facebook, hermano. Y que allá el Señor lo llene también del Espíritu Santo. Pero para eso lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es lo que tenemos que hacer. Y lo que hicieron esta gente era que estaban, ¿qué? Orando.
y ayunando. Parece fácil, pero todos aquí sabemos cuán atacada es nuestra vida de oración. Cuán atacada es nuestro deseo de ayunar, si es que lo hay. Pero nosotros sabemos que eso es parte de nuestra devoción, parte vital de nuestra devoción. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, ahora espíritu de oración. Amén. Ore conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, he entendido tu palabra, que es también el fundamento de nuestra vida cristiana y nuestra fe. Yo sé que hay que orar. Yo sé que hay que ayunar. Yo sé que hay que leer tu palabra. Y yo sé que hay que congregarse. Estas cosas son vilmente atacadas en mi vida. Pero yo vengo ahora delante de ti para que tú me des lo que le diste a Cornelio, lo que le diste a Pedro, a Pablo y a tus siervos. Esa devoción, esa piedad, ese espíritu de oración, de clamor, de ruego, de súplica y de intercesión. Que me des no solo la fuerza, sino el deseo de ayunar para ti, para que haciendo lo que tengo que hacer pueda tener experiencias sobrenaturales de tu presencia para mi bendición, para mi fortalecimiento, para beneficio de otros, para salvación de muchos, pero sobre todo para tu gloria. Y te doy gracias porque sé que pido conforme a tu voluntad, que estoy pidiendo conforme a tu voluntad, y por lo tanto tú me concedes lo que te he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Hay que quedarse quietecito. Padre bueno, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, Dios. Es tu mano, Señor, la que se levanta sobre un pueblo como aquellos, Señor, que eran los que estaban con Cornelio, que estaban todos, Señor, unidos, Padre Santo, esperando una misma cosa. Solamente querían, Señor, oír lo que tú ibas a hablar, y su corazón estaba lleno y dispuesto, Señor, solo para ti. Así está delante de ti ahora, mi Dios, este pueblo. Y yo ruego por ellos, Señor, y por mí. Yo clamo por ellos, Dios, y por mí. Clamo por los que están mirando, Señor, el programa, el servicio a través de los medios, Padre mío, para que también hasta allá corra esta bendición y los alcance. Que ahora, mi Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, recibimos lo que hemos pedido, Dios, que queremos hacer como cosa cotidiana en nuestra vida, mi Dios, aquello que sabemos que es lo único que edifica, que conviene y que produce milagros. Espíritu de oración, de ayuno, de clamor, de ruego, de intercesión, de súplica. Señor, y te doy gracias, Señor, porque te vamos a ver y te vamos a oír y te vamos a sentir y te vamos a adorar y vamos a saber, Señor, lo que es estar metido en tu presencia. Vamos a saber, Señor, lo que es amarte de todo corazón.
Vamos a gustar, Señor, tu bondad, tu amor y tu misericordia. Y vamos a ser llenos de ese poder glorioso, Padre Santo, para así, Señor, siendo ministrados nosotros por ti, ministrarnos también los unos a los otros. Y a todo el que necesite de ti, oh Dios. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.